Del vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una revisión de la mochila de transporte de mascotas que venden en el Aldi por unos aproximadamente 26 euros, más o menos. Esta mochila tiene unas dimensiones, vamos a medirla ahora, tiene un alto, a ver, perdón, tiene un alto de aproximadamente 40 centímetros, tiene un largo de aproximadamente 31 centímetros, depende de por dónde le midas, un poquito más, es un poquito más estrecha por delante, pero bueno, aproximadamente. Y tiene un profundo también de aproximadamente unos 26 centímetros. Más o menos esas son las dimensiones. Y bueno, pues lo que estoy viendo así a priori es que es una mochila bastante contenida de tamaño. Vale, yo creo que vale muy bien para mascotas de tipo gatos, de conejos. Yo lo he comprado en mi caso para un conejo y para perritos muy pequeñitos y para perritos pequeños, ¿vale? Los materiales que veo son bastante majos. Tiene una buena calidad de materiales. Es un poquito menos consistente quizá que otras que he visto, en el sentido de que se aplasta un poquito más, pero aún así tiene una consistencia buena. Y luego, por otro lado, tiene buena ventilación y buena luminosidad. Tiene esta primera ventana interior del techo. Luego veo que tiene estas dos ventanas laterales que tienen mucha luminosidad y mucha ventilación, cosa que es muy bueno, sobre todo para el verano, cuando la llevamos. Y tiene esta frontal, que en muchas de las mochilas para mascotas se abre. En este caso es totalmente cerrada, de tal manera que solamente se abre por arriba. Bueno, solamente no, se abre mucho por muchos sitios. Se abre por aquí arriba, se abre por aquí abajo totalmente, se abre por aquí abajo, y os voy a enseñar el motivo que me ha animado a comprarla, porque me parece un puntazo. Es la apertura de la parte de la espalda. Pero ahora vamos a centrarnos primero en lo que es un poquito el interior. En el interior yo lo veo amplio, lo veo más cuadradito de lo que la mochila que yo actualmente venía utilizando, y lo veo bastante luminoso y bien ventilado. El principal fallo que tiene en este sentido es este tipo de ventanas, este tipo de plásticos. Depende para la mascota que tengas. Yo, por ejemplo, en mi caso, para conejos, sé que los conejos positivamente la destrozan. Es decir, con los dientes que tienen, se la meriendan, pero en cuanto quieran salir. En cuanto quieran salir empiezan a roerlo. Yo no sé si los gatos, yo no tengo experiencia en cuanto a gatos, si los gatos respetan o no este tipo de mallas. Pero sí que os puedo decir que mi experiencia con conejos es que los conejos se las ventilan. Entonces, para mí no es un problema, en el sentido de que, mirad, os voy a enseñar lo que hice en la mochila que actualmente vengo usando con Lucky, y le pongo una malla metálica interior. Esta malla metálica de jardinería lo que hace es proteger la malla de fuera, esa malla de tela, y evita que el conejo lo destroce, ¿vale? Y pueda salir o pueda romper la mochila. Entonces yo con esa malla metálica, que es una mejora que la tengo que hacer, desde luego ya sé que funcionan bien. Si vosotros no vais a hacer ese tipo de mejora y vais a meter a un animal, una mascota como un gato, un conejo, en el que sepáis que por su carácter o por su naturaleza va a destrozarlo, tendréis que valorar vosotros si os merece la pena o no. Yo en mi caso sé que esta muchachita que tenemos aquí tiene unos dientes pero maravillosamente sanos, y esto se lo ventila sin ningún problema. Entonces, bueno, os enseñaré en un vídeo posterior a hacerle una adaptación, una mejora para proteger ese tipo de ventanas, por si queréis. Pero centrándonos en la mochila, os voy a enseñar la parte interior, que tiene, bueno, estos pequeños detalles que no tienen mayor importancia. Ya os he enseñado que la parte de lo que es interior es robusta, pero os voy a enseñar lo que más me ha gustado y que me ha motivado a comprarla claramente. Y os voy a enseñar. Me vais a permitir que apoye un momento la cámara, porque si no me faltan manos para enseñároslas, ¿vale? Que es la parte anterior. Voy a apoyar la cámara de manera que lo podáis ver y os lo enseño. Vale, aquí estoy ya preparado para poder enseñárosla bien. No os he comentado antes el espacio, los bolsillitos que tienen aquí. Es un bolsillito muy majo, me ha gustado mucho el tamaño que tiene, porque da suficiente para poner una de las correas con las que yo muchas veces tengo al Lucky, y da espacio suficiente para llevar incluso lo que es el arnés. Este arnés le tengo hecho en el canal, en un vídeo en el canal, si lo queréis ver. Y bueno, pues está fenomenal, porque para mí es imprescindible llevar esto a la hora de sacar a Lucky fuera, a mi mascota. Entonces, os voy a enseñar lo que me ha motivado
y que creo que es el gran puntazo que tiene esta mochila. Y es esta parte de la espalda que se abre de la siguiente manera. Fijaros que ya de entrada aquí tiene una zona de apertura que se queda plegado, y cuando tiras de ello por aquí, vamos a ver, cuando tiras de ello por aquí, fijaros lo que sale aquí. Una pedazo de área en la que puede estar la mascota un poquito más extendida, un poquito más protegida y perfectamente en la zona donde nosotros estemos. Mirad, vamos a poner aquí a la voluntaria. Ven aquí, colega. Fijaros que ahora tenemos a la aquí con nosotros. Fijaros que para el tamaño de una mascota pequeñita es perfectamente adecuada, cabe perfectamente. Mirad, ahora no se la ve porque la puñetera es negrita y no se la ve en absoluto, pero fijaros cómo está ya metida dentro, cómo se ve desplegado y qué cómoda puede estar en un entorno en el que haya un poco de sol, que quieras darle un poco de sombra, y a lo mejor poner aquí como una especie como de pañuelo o algo que la dé un recinto como más protegido del sol y que a la vez esté un poco resguardado de lo que es el ambiente exterior. Así que fijaros cómo a mí me parece que esto, ¿qué es la desventaja que tiene o cuál puede ser el punto débil de esto? La dureza, es decir, estamos en el mismo problema que tendríamos con la rejilla, es decir, el tema de la resistencia. Si el conejo o la mascota se lía a arañazos con esto, probablemente lo rompa. Pero yo desde luego, a mí me parece que la idea de tener una estructura extensible que incremente la zona de, digamos, de descanso de la mascota me parece fantástica. Y si en algún momento veo que esto no resiste, ya le haré yo alguna estructura adicional, o bien con una rejilla metálica, hola muchacha, o bien con una rejilla metálica, o bien con una tela que lo refuerce. Pero desde luego, esta estructura y la posibilidad de poder plegarlo me parece un puntazo. Fijaros que solamente haciendo así ya queda de nuevo plegada, cosa que es súper cómodo, y si lo quieres desplegar, lo único que tenemos que hacer es abrirlo. Y la mascota, auténticamente, si estás en una zona en la que la mascota tenga que estar un poco protegida, o no expuesta a que haya mucha gente o en una zona pública, es fantástico. A mí me parece un puntazo. Así que con el único pero que le pongo, que es que el material, vamos a ver qué resistencia tiene, vamos a ver qué aguante tiene, pero eso lo único que lo va a dar es la experiencia. Desde luego para mí es un puntazo. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Desde luego haré mejoras para esta mochila para que la veáis cómo la voy dejando, porque pienso hacerle las mismas mejoras que la anterior que tengo en el canal hecha, y os enseñaré cómo queda. Así que espero que os haya sido útil y que la conozcáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.